Creación de espacio por la luz. El claroscuro. Sabemos que mediante el uso de la perspectiva podemos crear espacio en una superficie plana, pero también podemos crear espacio mediante la luz. Un sombreado adecuado permite crear una esfera a partir de un círculo. Las diferencias de luminancia en la superficie de la esfera nos indicarán posiciones en el espacio y así percibiremos su relieve. Mediante la luz podemos también acercar o alejar las distintas partes de un rostro iluminado, modificando así su forma. Las sombras proyectadas crean también espacio alrededor de un objeto iluminado. Originalmente, el claroscuro es una técnica de pintura al óleo desarrollada durante el Renacimiento que emplea un fuerte contraste tonal entre las luces y las sombras para modelar las formas tridimensionales y lograr un efecto dramático. La incidencia de la luz sobre los objetos es lo que produce el volumen y la solidez de las formas representadas. Leonardo da Vinci, Caravaggio y Rembrandt, entre otros, aplicaron esta técnica que permite crear intensos efectos de relieve y modelado en las formas. Más tarde, el grabado y luego la historieta también hicieron uso del claroscuro. El cine utilizó extensamente este recurso, especialmente en la etapa del blanco y negro, como un modo de producir volumen y tridimensionalidad sobre una pantalla monocromática de 2 dimensiones. Fotógrafos como Edward Steichen, Joseph Kudelka, Ralph Gibson y Annie Leibovitz utilizaron también esta técnica. El claroscuro puede ser producido por la luz artificial o natural incidiendo sobre un objeto o una persona. La idea es utilizar una paleta muy amplia de valores de luz y sombra y llevarla a sus extremos, colocar los valores más altos en las zonas en las que queremos hacer detener la vista del espectador y establecer gradaciones que tengan una progresión dramática hacia las zonas de tonos oscuros. Para lograr este efecto debemos hacer incidir la luz a 45 grados o lateralmente sobre nuestro sujeto, haciendo que ésta produzca contraste sobre las zonas que queremos destacar. Es importante controlar qué partes de la imagen quedarán en sombras y qué partes colocaremos en la luz. Nuestra fuente de luz deberá estar dirigida, en el caso de usar luz natural, por el marco de una ventana, de una puerta o de otra abertura. En el caso de usar fuentes de luz artificial, deberemos usar una fuente de luz con un ángulo cerrado. La luz del flash de la cámara es lo contrario al claroscuro, porque nos ofrece una iluminación plana y frontal. Para que la imagen que creemos sea comprensible, debe responder a un sistema de iluminación unificado y simple. Cuando fotografiamos empleando varias fuentes de luz, debemos seleccionar una de ellas que actuará como luz principal, quedando las demás subordinadas a esta. La luz tendrá también un carácter simbólico. Lo iluminado se percibe dotado de gracia, de ligereza y de un carácter positivo, mientras que las sombras son pesadas, negativas y de difícil comprensión. La luz guiará el recorrido del ojo del espectador de nuestra fotografía. Vamos a describir ahora las diferentes zonas que podemos encontrar en el claroscuro y que nos ayudarán a definir el volumen. Aquí tenemos esta esfera que está iluminada por una sola fuente de luz y lo primero que vamos a describir es la luz plena, es decir, toda la luz que está incidiendo desde el lado izquierdo sobre la parte iluminada de la esfera. En la parte superior de la luz plena encontramos una zona circular
que tiene un poco más de brillo que el resto en la luz plena y que vamos a llamar luz especular. Esta zona además tiene brillo formado en la superficie de la esfera. Luego pasamos a la zona del medio tono. El medio tono es esa parte que es como un ecuador que está en la mitad y que no está ni en la zona iluminada ni en la zona de sombra. Es una zona de transición. Más a la derecha encontramos la sombra propia, es decir, la parte no iluminada, la parte oscura de sombra, pero que está en el propio objeto. Y a la derecha observamos la sombra proyectada, es decir, la sombra del objeto que está proyectada en el fondo. Y observen que hay una zona de sombra debajo de la esfera que se llama sombra de oclusión, es decir, es la sombra que está directamente debajo. Fíjense que hay entonces dos zonas de sombra, la sombra proyectada y la sombra de oclusión. Esto es importante aprenderlo si a ustedes les interesa dibujar sombras o crear sombras en Photoshop. Luego tenemos la parte de luz reflejada, que está producida por el rebote del fondo sobre la parte de sombra. Vemos que la parte inferior está levemente más clara que la parte superior. Finalmente nos vamos a encontrar con la luz de recorte. La luz de recorte es una luz que viene también de rebote en el fondo y que está definiendo el contorno del lado derecho del objeto. Como ustedes pueden ver, todo este conjunto de luces que está reflejando la esfera a partir de la luz que incide sobre ella, nos da una idea de volumen.